Pues bueno, hoy nos toca hablar un poco sobre Van Gogh. El fenómeno de Van Gogh es pues el mismo fenómeno que tienen otras figuras como Frida Kahlo, como Miguel Ángel, como Leonardo. Se meten tanto en un aire místico, ¿no? De su figura y de su vida, que de pronto la obra queda muy ignorada o queda muy menor frente a la leyenda, o no se le da el peso que tendría que dársele. Y entonces tenemos opiniones bastante negativas sobre la vida de Van Gogh, pero se deja de lado la obra de Van Gogh, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer más bien es complementar ambas cosas y entender ambas cosas y no tanto juzgarlo per se por la vida, pese a que es indiscutiblemente inseparable. Cuando Van Gogh nace, pues nace en 1853. Es decir, nace a mitad de este siglo XIX, donde todavía Ingres sigue trabajando, sigue produciendo obras maestras, donde Delacroix todavía tiene que batallar un poco pese a que ya se está consolidando, donde Courbet todavía es atacado y donde esta noción de un arte social se empieza a gestar como nunca, ¿no? Y donde tienen que defenderla a capa y espada los pintores. Van Gogh pues es hijo de un pastor calvinista. Nace el 30 de marzo de 1853 en una familia de clase media, no una familia humilde, pero tampoco de una clase social muy alta. Es digamos, un burgués de clase baja, la familia donde nace Van Gogh. Su padre, que es Theodorus Van Gogh, como pastor protestante, pues tiene un carácter muy fuerte con el joven Van Gogh, ¿no? Es muy austero, es muy rudo, ¿no? Con todos sus hijos. Tan es así que el primer Vincent Van Gogh muere al año de nacido y después nace un segundo Vincent Van Gogh, que es el Vincent Van Gogh que todos conocemos, ¿no? Pero esta costumbre era muy común en el siglo XIX, ¿no? Ponerle el nombre del hijo muerto al posterior hijo nacido, que también la va a tener, por ejemplo, Salvador Dalí. Salvador Dalí le pasa exactamente lo mismo. Pertenecía a una familia de encuadernadores y los tíos paternos de Van Gogh se dedicaban al comercio de las obras de arte y tenían una firma holandesa que era la compañía Goupil. En esta compañía Goupil van a emplear al joven Van Gogh con apenas 16 años, o sea, ya está inmerso en el mundo de las artes cuando es un muchacho y sin embargo no crea obra en este momento, no está pensando Van Gogh en ser artista. Van Gogh es un artista muy tardío. Su carrera empieza ya cuando ya están bien entrados los 30 años, ¿no? Entonces, realmente de su infancia no tenemos muchos recuerdos ni no hay mucha materia donde sacarle, más que era una persona que ya se notaba un poco retraída, que estaba muy interesado en el aprendizaje de idiomas, que era muy bueno, por ejemplo, para escribir, para la gramática, y eso se nota después porque también ignoramos que Van Gogh es un escritor, en el sentido que en todo momento le está escribiendo cartas a su hermano Theo y va a escribir más de 800 cartas, ¿no? Donde conocemos toda una buena parte de su vida, pero de estos años no hay mucha información más que tiene ya una cierta vocación artística, pero que todavía no está aterrizado. El primer cuadro que genera Van Gogh lo genera con Anton Mauve y es un cuadro que es una muchacha en medio del bosque donde ya se empiezan a ver los primeros gestos de lo que va a ser toda la pincelada y toda la pintura de Vincent Van Gogh. Pinceladas muy gruesas, una aproximación directa de los objetos, la gestualidad antes que cualquier otro motivo pictórico, ¿no? Inclusive ya la convicción social que tiene ya está gestándose. En 1873
Van Gogh se traslada a Londres para trabajar en la sucursal que tenía la familia de Goupil en Londres, ¿no? Y el primer año que pasa ahí es de mucha felicidad porque encuentra a otros dos pintores impresionantes que son Constable y Turner, y se va a quedar muy impresionado de la pintura de Turner, ¿no? Afirmando inclusive que es una pintura que está todavía más allá de la modernidad del tiempo que se está haciendo. Es decir, ya en ese momento Van Gogh se da cuenta de que Turner está rozando la abstracción, pese a que todavía no se plantea nada de la abstracción. Eh, Parece ser, según lo que nos dice la biografía, que su primera crisis emotiva psiquiátrica se da en este momento en Londres por un rechazo sentimental de la hija de la casera donde vivía en aquel momento el joven Vincent, de la cual se había enamorado profundamente. Entonces, tiene ya un primer deterioro físico y psíquico, a la cual su hermano Theo, que va a ser también una figura muy importante ya a partir de este momento, le dice, pues, ¿sabes qué? Salte de Londres y vente a trabajar conmigo en la oficina de París. Y cuando llega a París, lo primero que le manda Vincent a Theo es una carta y le dice, ya llegué a París, estoy en el Museo del Louvre, no te veo en el Louvre. Y es lo primero que hace, entonces es un asiduo visitante a los museos, ¿no? Después de este pues, primer fracaso amoroso que tiene Van Gogh, Vincent vuelve a abandonar París, se regresa a Inglaterra. En Inglaterra tiene un trabajo como profesor en una escuela calvinista protestante, donde lo que él hace es enseñar ética, ¿no? Y el Evangelio. Se empieza a interesar mucho, desde luego, siendo hijo de un pastor calvinista en la lectura de la Biblia, y es un asiduo conocedor de la Biblia, pero no únicamente de la Biblia, sino que también se interesa por textos, por ejemplo, de Shakespeare, y en París se encuentra con un libro muy importante que es, pues desde luego, la obra de Charles Dickens, la obra de Víctor Hugo, y más tarde se encuentra con la obra de Émile Zola, que es Germinal. Eh, Germinal es un libro en el cual se nos muestra toda la vida cruel y las terribles condiciones de vida y del trabajo que tenían los obreros del siglo XIX. O sea, cuando uno se encuentra la obra de Dickens, la obra de Víctor Hugo y la obra de Solá, todos están de acuerdo con que las condiciones de trabajo que trae el progreso y la modernidad son francamente terribles, son inhumanas, ¿no? Son trabajos larguísimos, extenuantes, donde los trabajadores no tienen, vaya, ninguna importancia para el patrón más que las de ser pie, ya pueden funcionar para la industria, ¿no? Al mismo tiempo, después, poco después, va a conocer la pintura japonesa y después conoce el impresionismo. Entonces, tiene todo un bagaje enorme, tremendo. O sea, esta idea que se tiene de que la obra de Van Gogh es producto de sus delirios y que es la obra de un loco es totalmente falsa. Al contrario, cuando tiene un delirio Van Gogh no puede trabajar, está incapacitado para trabajar. Ya lo veremos después que incluso se le prohíbe y eso le produce tremenda tristeza. Es decir, la obra de Van Gogh es la obra de una persona totalmente consciente de lo que está haciendo. Jamás es producto del accidente, jamás es producto de trabajo casi casi automático, únicamente producto de un delirio, de una locura, sino todo lo contrario. Todo eso lo ve Van Gogh y todo eso lo vive. Inclusive escribe Van Gogh un pequeño texto acerca de esto y dice, me mezclé tan íntimamente en la vida de los campesinos, a fuerza de verlos constantemente a todas las horas del día, que ya no me siento atraído por ninguna otra idea. Esto es pues la vocación
que tiene como artista y los sentimientos que tiene Van Gogh. Eh, por lo cual dice, y lo dice muy bien, y con esta frase define toda la poética realista y toda la poética de Van Gogh, que es: la mano de un trabajador es mejor y más bella que el Apolo de Belvedere. O sea, ya aquí es una declaración de principios impresionante. O sea, ya. O sea, Millet y Courbet se quedan cortos ante la declaración social tremenda que hace Van Gogh. Todo esto lo aprende Van Gogh y es una cosa bien impresionante que todo lo que ve Van Gogh lo aprende y lo aplica. O sea, no nada más lo ve y es un observador pasivo, sino que es un observador activo. Y al mismo tiempo conoce a un amigo muy cercano que va a ser Émile Bernard. Y Bernard le va a presentar a quien siempre en la historia de Van Gogh se le pone como el malo de la película y que tampoco no lo era tanto, es decir, que es Paul Gauguin. Gauguin en este momento es el artista más revolucionario que hay en toda Francia. O sea, es un tipo que sabe tanto de pintura como lo sabe Van Gogh. Es un tipo que tiene un contacto muy cercano con los simbolistas franceses. Es decir, entiéndase, los poetas malditos, es decir, Rimbaud, Baudelaire, etcétera, ¿no? Es decir, es un pintor muy literario también, al igual que Van Gogh. Van a tener una gran identificación, ambos van a conocerse, van a tener largas discusiones de pintura. ¿Y qué es lo que va a pasar después, no? Y entonces Van Gogh invita a Gauguin. Gauguin en un principio se siente muy rechazado porque dice: bueno, es que yo soy un pintor vanguardista, un pintor moderno, ¿para qué me voy a ir al sur de Francia, al sur agrícola, ¿no? O sea, no entiendo por qué me iría ahí. Y entonces Theo le dice: pues sabes qué, pues te voy a dar una pensión igual a la que le doy a mi hermano para que puedas viajar y puedas tener un contacto con Vincent. Yo estoy seguro que le va a hacer mucho bien a Vincent que tú estés con él. Y se trasladan a la Casa Amarilla, tienen una relación muy intensa, ¿no? Inclusive se ha dicho por ahí que una relación amorosa, lo cual ya creo que ya es suponer demasiado, al menos no lo sabemos, tampoco lo daría, pero bueno, no son datos que realmente nos aporten mucho. Y pone a Gauguin en la pose del maestro, es decir, le dice: tú eres el maestro y yo soy el discípulo, lo cual extraña mucho a Gauguin porque Gauguin admite y ve en Van Gogh y tiene un comentario bastante venenoso y muy duro contra Van Gogh, que es un artista de, de mucha fuerza y de gran ímpetu, pero que es un muy mal pintor, ¿no? Lo cual le va a afectar mucho a Van Gogh porque las críticas que hace Gauguin son lacerantes, ¿no? Y cuando pintan juntos, siempre Gauguin está haciéndole críticas y correcciones a Van Gogh, y Van Gogh de hecho las acepta, ¿no? Porque no es un tipo que se sienta tampoco en posición de cuestionar a alguien como Gauguin, puesto que él considera que está aprendiendo, pero en realidad lo que él está haciendo es una revolución en la plástica, ¿no? Y se da el famoso episodio donde Van Gogh se corta la oreja, ¿no? En el cual por ese episodio Gauguin tiene que salir huyendo de la casa, y donde ya se mezcla todo el mito de que si se la cortó y se la dio a una prostituta para que se lo enviara a Gauguin, o la versión ya más moderna donde Gauguin, al ser un experto espadachín, tuvo una afrenta con Van Gogh, sacó el fluete y le cortó la oreja en represalia a Van Gogh, ¿no? Etcétera. Realmente este dato no es el dato más importante ni es lo que nos interesaría de Van Gogh. Desde luego, bueno, ¿qué vamos a decir? El escándalo de la oreja cortada va a ser mayúsculo,
los habitantes de Arles, todos van a firmar una petición ante las autoridades para correr a Van Gogh de Arles. Y pues mm, tiene que irse y Van Gogh acepta que es una persona desequilibrada, que tiene un problema grave y difícil. Entonces se traslada hacia el sanatorio de Saint-Rémy, y en el sanatorio de Saint-Rémy, que está a 27 kilómetros de Arles, va a tener episodios muy difíciles, va a tener un montón de crisis y de ataques. eh, Tiene un episodio donde se come sus óleos, ¿no? Porque recordemos que ya Van Gogh tiene una carga simbólica del color, entonces piensa que el amarillo es el color de la vida y tiene toda una noción que después va a influir para que un Vasily Kandinsky escriba sus nociones y sus teorías del color, en los cuales cada color tiene una simbología específica y un poder específico. Pues eso ya lo había pensado Van Gogh, ¿no? Y entonces come un montón de óleo, desde luego se intoxica. El doctor que lo atiende en este momento es el doctor Félix Rey, el cual tiene un retrato muy interesante también. Le prohíbe pintar. Y entonces genera dibujos y hace una serie de dibujos de paisaje maravillosos. Pero pues ahí ya a partir de ello surge toda la intensa historia del drama de Van Gogh, y se ha dicho mucho, se ha atacado mucho. Sí, es un pintor muy del mainstream, sí, es un pintor que es de los primeros pintores que conoces, pero definitivamente no podemos decir, ¿no?, que era un mal pintor o que era un artista menor, sino que todo lo contrario, era un autor tremendamente influyente, fue un autor eh, que tiene una intención moral impresionante, que tiene ya no solamente una noción del color de una manera decorativa, ¿no?, sino que intenta plasmar por todos lados lo verdadero y la drama y esa vida tan violenta y tan, o más bien el drama histórico de Van Gogh y la vida violenta y tumultuosa que tuvo, en fin, que si bien la vida también es muy emocionante, tenemos que estar revisando la obra porque en todo momento Van Gogh es una fuente de inspiración así tajante para cualquiera, tanto para el pintor Nobel como el autor más exquisito y más refinado como un Bacon o como un Lucian Freud o como, en fin, tantos y tantos y tantos más artistas.